Hola gente, bueno, hoy vamos a ver el texto de Longoni sobre vanguardia y revolución. Eh, pero para empezar me pareció conveniente refrescar cuál fue la evolución política del país a partir por lo menos de 1955, que es en el momento en que Perón es derrocado por los militares en lo que se llamó la Revolución Libertadora. A partir de ahí se origina una serie de gobiernos en que se van alternando los gobiernos militares con los gobiernos democráticos, relativamente democráticos, ya vamos a ver por qué. Y toda esta incertidumbre, todos estos vaivenes políticos, obviamente se fueron reflejando en el quehacer artístico al que hace referencia Ana Longoni. Y me pareció interesante hablar sobre los diferentes gobiernos, porque estaría bueno que esto sí se lo memoricen o lo tengan muy presente, porque si no es como que no se entiende muy bien los vaivenes resultantes, los vaivenes artísticos resultantes de esta situación tan inestable política. Bueno, como decíamos, en el 1955 está la revolución, la llamada Libertadora, que derroca a Perón. Entre 1955 y 1957 hay un gobierno militar que proscribe el peronismo. Este gobierno militar es liderado por Pedro Eugenio Aramburu, que luego será asesinado por el ERP en el año 71. En 1957 llaman a elecciones, pero con el peronismo proscripto como partido. Ese, de alguna manera, es el génesis de toda la situación que se va a producir después a nivel político, porque al estar el peronismo proscripto hay un amplísimo porcentaje de la población que no se siente representada. Y esto va a debilitar a los gobiernos legítimos o democráticos. En el 57 se llama a elecciones y resulta electo Arturo Frondizi, que dura 4 años. En el 62 es derrocado. Hay un gobierno interino que es de José María Guido. Llaman de vuelta elecciones y lo eligen a Arturo Illia. Arturo Illia dura otros 4 años. Recordemos que en ese entonces los periodos no eran de 4 años, sino eran de 6. Quiere decir que ni Frondizi ni Illia terminan su mandato. En el 66 hay un golpe militar que asume Juan Carlos Onganía, que va a estar 4 años. Hay un golpe interno entre las Fuerzas Armadas, lo que se llama comúnmente un golpe de palacio. Lo sacan a Onganía, los mismos militares, y lo ponen a Marcelo Leviston, que va a durar nada más que 1 año. Y de vuelta los mismos militares sacan a Leviston y lo ponen a Lanusse, que va a ir del 71 al 73. A partir del 73, el mismo Lanusse se da cuenta que la cuestión se le va de las manos y finalmente vuelve Perón. Nos quedamos ahí porque, entre el 73 y el 76 está el gobierno de Perón, la muerte de Perón, la asunción de la mujer, de Isabel Perón, que finalmente desemboca en el famoso golpe de 1976, que va a durar 6 años. Hasta ahí nos quedamos, pero me pareció interesante hacer esta especie de raconto para que se entienda qué sucede a nivel artístico y ustedes lo puedan referenciar. Bien, arrancando entonces ahora sí con el texto de Longoni. Bueno, hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial comienza una adecuación de las instituciones artísticas en la Argentina y se afianzan museos, galerías, bienales y salones nacionales, etcétera.
Ya en la década del 50 se crea en Buenos Aires el Museo de Arte Moderno a partir de colecciones privadas, y se crea un circuito, lo que se llama un circuito modernizador, es decir, un circuito de espacios artísticos, de galerías, fundamentalmente, que empiezan a recibir, a amparar, a difundir artistas que trabajan básicamente en la experimentación, en este caso específico de lenguajes plásticos. Es el momento en el que aparecen las vanguardias íntimamente ligadas a esta concepción de lo experimental, ¿no? De la búsqueda de nuevos lenguajes. Aquí lo podemos relacionar con el concepto de autonomía del arte, en el cual el arte ya no está más ligado a la mímesis ni a los mandatos burgueses de retratos o de periodos específicos, naturalezas muertas, paisajes, etc., sino que el arte se vuelve referencial y empieza a hurgar en sí, dentro de sí mismo, hacia sí mismo, respecto a los lenguajes. En la década del 50 hay un hito fundamental, además de la creación del Museo de Arte Moderno, que es la creación del Instituto Di Tella. La familia Di Tella era una familia muy rica, industrial, argentina, fabricante de autos y de artículos para el hogar, etc., que con el respaldo de la Fundación Rockefeller y de otras fundaciones norteamericanas y de algunos capitales privados argentinos, crea que va a ser un hito dentro de la historia del arte en la Argentina, que es el Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella tenía tres áreas: un área audiovisual, un centro de estudios audiovisuales y el Centro Latinoamericano de Experimentación Musical, el CLAEM, que dio origen a toda la línea de investigación musical experimental, electroacústica, etc. El Centro de Experimentación Audiovisual estaba dirigido por Roberto Villanueva, el Centro de Artes Visuales por Jorge Romero Brest y el CLAEM inicialmente por Alberto Ginastera, un famosísimo compositor argentino. Di Tella estaba ubicado en Florida al 900, estaba entre Florida, Maipú, Marcelo T y Paraguay. Alrededor del Di Tella se genera toda una movida que tenía que ver con galerías de arte, con bares, con librerías. Fue un verdadero polo de difusión artística e intelectual y se conoció como la Manzana Loca. El Di Tella era un lugar fundamentalmente de experimentación y estaba íntimamente ligado al proyecto de Arturo Frondizi desde lo ideológico, digamos. Recordemos que Arturo Frondizi asume la presidencia en ese momento, ¿no? En el año 58, que es el modelo desarrollista en el cual se propone una apertura al mundo. En este caso, el mundo ya no es más París, como lo fue en la década del 20 y del 30, en el que la Argentina miraba a París. En ese momento, en el 58, el mundo, el centro del mundo es Nueva York. Por lo tanto, empieza a recibir fuerte influencia artística desde Estados Unidos, y toda esa etapa experimental tiene una respuesta, una adecuada respuesta técnica en el Di Tella, que estaba dotado de toda la infraestructura necesaria, factible, posible en ese momento. Una suerte de
paraíso tecnológico y de comodidades, un edificio de varias plantas, muy amplio y dotado de toda la tecnología y de todas las comodidades como para poder experimentar. Bueno, es un momento muy especial, de ahí, por citar algunos nombres que actualmente siguen circulando, por ahí pasan Norman Brisky, Nacha Guevara, Oscar Mazota, Oscar Araiz. Oscar Araiz en este momento trabaja en la Universidad de San Martín, tengo entendido. Augusto Fernández, un famosísimo director de teatro. Marilu Marini, que actualmente está actuando. Alfredo Arias, que sigue dirigiendo. Griselda Gambaro, Gasalla, en fin, un número muy importante de artistas que en ese momento muy jóvenes, que pues van a pasar a ser figuras muy importantes dentro del espectáculo y de la cultura argentina. En ese ámbito se empiezan a generar una serie de experiencias diversas vanguardistas. Esta actividad dinamizadora, hiperactiva, movilizadora, es el momento del apogeo del pop, es el momento de la aparición de Marta Minujín, de la Menezunda, múltiples experiencias. Tiene un quiebre con el golpe que derroca a Frondizi, asume Onganía, y Onganía no ve con buenos ojos toda esta cuestión del arte experimental y de los jóvenes con ropa hippie y pelo largo. Así que en ese contexto absolutamente represivo, un lugar como el Di Tella no era bien visto. El gobierno aprieta por izquierda a la familia Di Tella y al final, cerca del 69, ya el Di Tella entra en franca decadencia, también por otros motivos que ya vamos a ver un poco más adelante. De todas maneras, en el 60 se instala definitivamente el Museo de Arte Moderno y asume en el Museo Nacional de Bellas Artes Jorge Romero Brest, que había sido una figura clave dentro del Di Tella. Y aparecen una serie de galerías, o se afianza una serie de galerías como Lirolai, Arte Nuevo, Fanriel, Guernica, Bonino, que estaban todas relacionadas también con el Di Tella. Esto produce una especie de internacionalización del arte argentino. La Argentina empieza en un punto a exportar artistas que empiezan a ser vistos y considerados en el resto del mundo. Por citar Berni, por ejemplo, que ya vamos a hablar de Berni, gana la Bienal de Venecia, o García Udiburu tiñe tintura ecológica inofensiva las aguas del canal principal de Venecia. Eso lo coloca como una figura notable. En ese momento la vanguardia artística era la revolución, porque Anna Longoni de alguna manera en este texto lo que intenta y lo logra es mostrar la evolución del arte de la vanguardia como sinónimo de revolución, pero revolución artística, a el arte como sinónimo de revolución, pero política. Es decir, este es un pasaje que se produce desde los 60 a los 70 fundamentalmente, o desde mediados del 50 hasta finales del 70. Como dijimos, hacer vanguardia era ser revolucionario. La vanguardia estaba relacionada con la búsqueda de nuevos lenguajes y el cambio de paradigmas
estéticos. Por ejemplo, un paradigma era que el arte debía estar hecho con materiales nobles. Es decir, hacer arte, por ejemplo, en la plástica, vamos a referirnos generalmente a la plástica porque es lo más visible y lo más tangible, digamos, para ejemplificar. Pero esto no significa de que todo este movimiento no estuviera acompañado por la parte musical, por la parte teatral, por la danza. Así que, pero bueno, para hacerla más fácil o más gráfica, digamos, vamos a plantearlo desde el punto de vista plástico. Kenneth Campbell, por ejemplo, en el año 1957, empieza a trabajar con arpillera, con desechos, con material rescatado eventualmente de la basura o tirado en la calle, arpillera, cartón, chapa. Lo mismo hace Antonio Berni, que trabaja con material rescatado de la basura o tirado en la calle. Tanto los paisajes suburbanos de Campbell como la serie de Juanito Laguna y Ramona Montiel por parte de Berni son expresiones justamente de esta búsqueda y de esta actitud vanguardista, rebelde, contra parámetros prefijados por la academia, llamémosle. Pero aparecen además otros artistas, como Alberto Greco, que es un artista muy particular. Una de las cosas que hacía Alberto Greco, del cual se puede hablar mucho, pero no es el momento, pero una de las cosas que hace Alberto Greco es su famoso vivo dito. Él decía que como artista él podía designar qué era arte. Entonces, con una tiza o con un elemento marcaba, ya sea una persona u un objeto, y por ese simple acto él lo designaba como obra de arte, ¿no? Si la mirada del artista indica o revela arte, de esa manera él especificaba que era, si algo era artístico o no. Después está Federico Peralta Ramos, y se transforma en un personaje realmente del mundo artístico porteño. Para terminar esta primera parte, vamos a ver un pequeño corto que hizo el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires cuando repuso La Menezunda de Marta Minujín. La Menezunda, 1965, Buenos Aires. Efervescencia cultural. Los artistas se juntan a discutir en los cafés de la Manzana Loca. Ruptura, rebelión. Quieren descolgar las obras de las paredes. Vivir el arte como una experiencia total. Entre las calles Florida y Paraguay, la palabra Menezunda se pronuncia por primera vez. Marta Minujín y Rubén Santantonín, junto a una tropa de colaboradores, crean La Menezunda en el Instituto de Itela. Jorge Romero Brest apoya esta locura. Una joven y embarazada Marta se embarca en una de las obras de ruptura más importantes de su carrera. Intensificando el existir, masacra de dioses e ideas, sentimientos, mandatos y deseos. La obra consiste en una sucesión de espacios conectados por intrincados pasillos. Grupos de 8 personas la recorren. Cada espacio es una experiencia multisensorial. Túnel de TV, túnel de neón, dormitorio conyugal, cabeza de mujer, canasto giratorio, bosque de formas y texturas. Ciénaga, teléfono, heladera, intestinos gigantes, habitación octogonal de espejos. Algunas ideas quedaron afuera, como la sala sin ley de gravedad o la sala de formol que duerme a los visitantes. Miles de personas atraídas por el escándalo mediático hicieron largas colas para ingresar. La Menezunda duró 15 días y se destruyó. La crítica no la entendió. Lo vimos